Hoy les quiero hablar sobre un comentario que recibí hace unos días a una publicación que hice sobre la sombra y la invitación a el segundo episodio del podcast de Luz en la Sombra que tengo en mi canal de YouTube. Voy a dar un poquito de contexto para que entiendan de pronto el por qué este chico se indignó. Yo hice una publicación haciendo la invitación donde muestro la mitad de la cara de Gandhi y la otra mitad de la cara de Hitler. Fue una manera bastante coloquial, donde quise utilizar nuestra especie para explicar el por qué todos tenemos dentro esa sombra que necesitamos reconocer, que necesitamos aceptar. No es necesario exponerla, no estamos hablando de exponer nada. No estamos hablando de que saques lo mala persona que eres. No, simplemente que la aceptemos. Aceptarla es empezar a integrarla con nuestra personalidad y saber que hay extremos a los que no nos podemos permitir llegar. Por ejemplo, cuando reaccionamos con ira y por alguna razón pasa mucho en los casos de pareja, donde por tu ira, por tu temperamento, mal controlado además, terminas reaccionando con violencia y golpeas, empujas, maltratas a tu pareja, maltratas a un hijo, porque tienes la defensa, el argumento de defensa de decir que es que estabas de mal genio. Y entonces de mal genio pretendes que todo esto se valga, pero que no se te tache de mala persona, ¿no? Realmente este tipo de reacciones, dependiendo de su medida, dependiendo el impacto que tenga esta reacción, la suma de esas decisiones es lo que va creando esa imagen que tienen los demás de nosotros. Pero lo más importante es la imagen que nosotros debemos tener de nosotros mismos. Es saber que nos controlamos y es saber que dominamos todas esas partes oscuras que no queremos que salgan. Y cuando hice la comparación con Hitler y con Gandhi es precisamente porque fueron humanos. Y es que la única característica para ser buenos o ser malos es ser humanos. Y no quería utilizar la misma figura que se utiliza siempre sobre el angelito y el diablo, porque es exactamente igual. Entonces, bueno, hace un momento les hablaba sobre la ira y la reacción que se puede tener contra la pareja. Pero tenemos mamás que en depresión han matado a sus hijos. Y la justificación, el argumento, estaba en depresión. Y el niño estaba a su cargo y ella se llegó a un punto donde definitivamente resolvió que los problemas los podía solucionar desapareciendo este angelito. Eso uno. O cuando la mamá o el papá, no siempre los papás, simplemente las parejas, están celosas, como el policía que vimos hace unos días, y en lugar de aprender a soltar y en lugar de aprender a reconocer esa parte oscura que tenemos que manejar como personas, como individuos, precisamente para que no nos ataquen esos pensamientos intrusivos y esas malas decisiones a raíz de los impulsos que nos generan el descontrol, que nos genera la ira, que nos genera la rabia. Este señor fue al lugar donde trabajaba su esposa o su expareja y, y bueno, pues ya sabemos que la mató. Lo mismo el pastor este que hizo hace poco la violación de la niña. El pastor José Ramírez de la Iglesia Ministerio Apostólico del Reino de Santa Rosa de Cabal fue asegurado por la violación y tortura a su hijastra, que pudo escapar del lugar en el que él mismo había cavado un hueco de tamaño humano. Una menor de 13 años fue víctima de abuso sexual y privación de la libertad por parte de su padrastro José Ramírez, pastor de la Iglesia Ministerio Apostólico del Reino de Santa Rosa de Cabal, en la vereda San Andrés de Chinchina Caldas. El hecho fue descubierto el martes cuando cámaras de seguridad registraron a la menor de edad pidiendo auxilio y corriendo envuelta en una sábana, escapando de su violador. La menor había sido atada y amordazada dentro de una vivienda rural, donde su padrastro la sometía a agresiones sexuales y había cavado un hueco de 1 metro de profundidad. La menor logró huir y salvar su vida. Después del escape, decenas de vecinos comenzaron a buscar. En el juzgado él sí tuvo la osadía de decir que no se declaraba culpable porque fue el demonio que lo atacó. Claro, yo también creo en que esa parte, si existe el bien, existe el mal, pero si lo aprendemos a integrar, si aprendemos a reconocer esos impulsos que estoy teniendo, pero que no quiero que nadie sepa, es que el tema no es que la gente lo sepa, el tema es saber de qué somos capaces y qué tenemos que controlar. Y entender que hay situaciones, o entender que hay personas que llegan a situaciones impulsados además por la influencia de otros a cometer errores. Y de eso se trata el episodio de la sombra. De todos los ejemplos que tenemos, de ejemplos transgresores, ejemplos de la vida cotidiana, sobre las veces en que cometemos errores y que los seres humanos tenemos esa parte oscura que no queremos mostrar y que no queremos dejar ver, porque obviamente siempre queremos mostrar esa parte bonita y queremos una buena opinión de nosotros, hasta que permitimos que esa parte oscura salga a la luz. De pronto a veces sabemos del primo, el vecino,
que manifiesta en algún momento empezar a escuchar con sus pensamientos intrusivos para cometer algún error. Y a esas personas hay que ponerles atención. Y hay que ponerles atención a tiempo. Y hay que aprender a trabajar nuestra parte interior. Y por eso es que yo insisto mucho sobre el autoconocimiento, para poder moderarnos y poder atender a tiempo situaciones que pueden resultar bastante embarazosas y tristes, lamentables para muchas familias. Nos parece imposible cómo un hijo puede acabar con la vida de sus papás, pero es igual de aterrador cómo unos papás pueden acabar con la vida de sus hijos. Y es igual de aterrador cuando el vecino mata al otro por intolerancia. Y es igual de aterrador cuando el fulano que va a robar al otro no le encuentra nada y como no le encontró nada, entonces también lo atacó. Porque esa es la parte de la sombra donde todos los seres humanos que estamos viendo las noticias queremos ese amarillismo. Si vemos una noticia donde simplemente el papá lleva al niño de la mano y cruzó la avenida tranquilo, lo primero que decimos es esa noticia que tenía. Esa noticia no tiene nada. Ahí está, el morbo con el que vivimos por dentro. Hombre, yo quería ver qué carro lo levantó, cómo se desmembró. Y entre lo que pasó hace poquito con la influencer esta mexicana. Minutos de terror en vivo y en directo. Una influencer mexicana confesó haber tenido un mal presentimiento en redes sociales y momentos después fue ultimada a balazos. El asesinato lamentablemente ha quedado captado en cámara, imagínense. Todo el mundo quiere ver el video. Porque hay algo morboso que saciar por dentro. Y eso es la parte natural. Esa es la parte de la sombra de la que les hablo, que tenemos que aprender a reconocer. Y que si aprendemos a reconocerla, a saber en qué momentos puede estallar en nosotros mismos por temas de represión, entonces podemos cambiar la historia realmente. También reconocer cuando nos polarizamos con el tema político y empezamos a agredir a otros porque no opinan lo mismo que yo opino. Y entonces nos ponemos en situación de que como es multitud y como somos varios los que opinamos igual, tenemos derecho a agredir a los demás. Porque es multitud. Porque es un pensamiento negativo de la sombra y como se hizo colectivo, entonces es aprobado. Ahí es donde les pido que tengamos en cuenta que reconocerla es aprender a liberarnos y es aprender a vivir en paz y es aprender a controlarnos. Eso es todo, de eso quería hablarles hoy, que tengan una feliz noche. Y bueno, los invito a mi canal de YouTube para que escuchen el segundo episodio, está bastante interesante, y denle un poquito más de atención al autoconocimiento. Bye.